Bienvenidos al episodio número 2 del capítulo 1 del Rincón Oculto. Si te gusta la historia, te invito a que veas todo el video porque vamos a desplazarnos hacia unas de las habitaciones en donde se encuentran las personas que fueron las pioneras de esta comunidad y fueron unas de las personas que tienen testigos de cómo fue la historia de esta comunidad y cómo estamos actualmente. ¿Qué es su nombre? Lorenzo Granado, Lorenzo Granado Andrade, Andrade, sí, con 93 años de edad. 93 años de edad. Sí, Vaya, don Lorenzo. ¿Me puede explicar un poquito acerca de cómo fue su infancia? ¿Cómo eran antes para ir a la escuela? ¿Fue a la escuela? ¿Cuáles eran los medios de transporte, los caballos y todo eso? sí, ¿Me puede explicar usted un poquito acerca de lo que es la historia sí, la historia, sí. que vivimos acá en el pueblito? Bueno, yo no, ¿verdad? Pero usted como... Sí, yo sí. Tengo más de 50 años de vivir aquí. Sí. Ezequiel. Pues mire, amigo Ezequiel, somos amigos y estamos aquí juntos de acuerdo en los casos como historias de la vida que hemos pasado aquí. Sí. Muchas gracias, Ezequiel, porque nos ha tomado en cuenta a nosotros. Yo le agradezco. Y yo, pues, mi vida ha sido humilde. Yo he vivido de la agricultura. Yo no estudié, yo no aprendí un oficio. Mi vida ha sido humilde. Trabajando en la agricultura como pobre y como ser humilde y ser expulsado de Honduras, le pone. Que por esa razón, cuando fuimos expulsados, venimos acá. Sí, a Coyolito. O sea que usted es de Honduras. No, no, yo nací aquí y de aquí lo llevó mi papá para Honduras. Allá lo fuimos a terminar de crecer y vivimos 20 años en Honduras. O sea que usted vino a los 21 años aquí. Sí, sí. No, más, porque ya cuando mi papá lo llevó de aquí, yo ya tenía 14 años. Sí. De 34, 35 años. Por allá, sí. Es que en parte no habían calle. Cuando nosotros venimos a este lugar, esa carretera estaba nuevecita. Acababan de balastrearla, esa calle. En aquellos tiempos no habían escuelas, muy pocas. Y no habían carreteras, no había transporte. Aquí a puro pie, a pura canilla íbamos a Olomega a vender y a comprar. Así que yo me siento contento porque mi vida ha sido humilde, yo no he mantenido ningún vicio para caer mal con alguien. Yo estaba adolescente en ese tiempo, pero así andaba. Y mi papá me llevó para Honduras. Allá estuvimos trabajando, viviendo, pasando la vida. Y luego de eso hubo problemas de un pueblo con el otro pueblo, que fue Honduras con El Salvador.
¿verdad? Y entonces todo eso lo vivimos. Yo no participé en la guerra porque nosotros estábamos a distancia y nosotros por maldad nos obligaron a salirse allá. El pleito había sido aquí en San Salvador, en la jugada. ¿Tu papá de dónde era? Era de él, aquí, era de aquí. pero Sí. se fueron para Sí, Honduras. sí. Y allá tenían algún familiar, No, ganas de ir a conocer. a conocer y a trabajar. Que mi papá decía, allá hay terrenos, allá hay tierras grandes a donde trabajar. Por esa fuerza Se fueron. nos fuimos Claro. para allá, sí. Y entonces, y era verdad, pero como nos faltan los problemas en la vida, no pudimos estar en ese lugar. San José de Comayagua se llamaba. Entonces de ahí nos fuimos para otro lugar, que ya era una aldea que se llamaba Varsovia. Varsovia, una aldea casi en medio de una montaña. Y nos fuimos para allá. Y dijimos a trabajar, a botar montaña, porque la montaña era nacional. Allá era Lempira. Sí. Allá lo poquito que uno podía abarcar era de uno. Era de uno. O sea que cuando usted vino a El Salvador, se vino directamente para aquí, para Coyolito, porque aquí había nacido usted en Coyolito. No, es que yo no había nacido aquí. No nació aquí en Coyolito. No nací aquí en Coyolito. Yo nací en un cantón Candelaria que pertenece a Sociedad Pueblo y que pertenece a Morazán. O sea que usted nació en Morazán. No, yo nací en Sociedad, en ese pueblito que le menté ahí. Sociedad. Pero pertenece a Morazán. ¿Por eso? Sí. Pues mire, entonces su historia fue como ir a Honduras desde que tenía 14 años, Sí. se fue a trabajar allá porque era abundante, pagaban. Había tierra, había extensión. Entonces estuvo 20 años, dice. En esos 20 años se vino para El Salvador. ¿Y qué le hizo venirse para aquí, para Coyolito? El caso del pueblo hondureño, obligarlos a nosotros que saliéramos de allá y que los viniéramos para acá. Así fue el caso. ¿Y cómo llegó usted hasta aquí? ¿Conoció a su esposa? Que cuando salimos de Honduras, nosotros nos fuimos para el lugar de Santana, que estaban las cortas de café en ese tiempo. Y entonces le digo yo a la señora, vámonos para la finca, porque allá hay donde trabajar, hay donde ganarse la vida uno. Pues nos fuimos allá. Cuando ya no pudimos estar allí porque ya no había trabajo, nos venimos para un pueblito que se llama California, que pertenece a Usulután. Y entonces estuvimos en ese California como unos 4 años viviendo allí, trabajando. Y entonces yo me di cuenta que aquí tenía familiares. Y por eso me vine de allá, de California para acá, a Coyolito, que fue en el año 1976. ¿Me recuerda todavía? Sí, me acuerdo. Tiene buena memoria. Sí. Pues, Así mire que esos, quizás nadie, que solo sus familiares lo conocen. Y
es bonito de que pues se platiquen esas Sí, historias. Como pues de- sí. Pues no le he contado algo más. En ese tiempo no habían escuelas, Sí, no había nada. no habían escuelas. ¿Cómo hacían ustedes A para aprender? pie, porque vaya que aquí en este cantón Coyolito, que pertenece a la Unión, había una escuelita, allí íbamos a la clase. Una escuelita humilde que eran unas casas de zacate, y pobremente. Me acuerdo yo en ese tiempo que yo trabajaba en un cerro que le dicen Montoso aquí, Ahí, entonces, en Montoso. Y de ahí miraba yo a este cerro, a esta fila, un gran rancherío de puro zacate, caserío de puro zacate, no había casa de teja. Me acuerdo yo solamente el finado John Zelaya, ¿se acuerda usted? sí. Solo ese señor, él había venido a este lugar más antes. Ya tenía una casita de teja. Solo él tenía esa casita de teja. Y allá la miraba yo. Y le decía, mira ese rancherío, ahí vive la gente. Ah, pues, Don Chon fue el primer habitante que le construyó Sí, tejas fue ahí. uno de los primeros. Fue Imagínense. don Chon, la familia Chon Celaya, y la familia Rubio. Entonces, quiero contarles que en ese tiempo había dificultad los caminos para conducirse. Habían caminos que los atravesaban un río, una quebrada, y en tiempo de invierno aquella quebrada se llenaba de agua y había que pasar para ir a la escuela. Entonces cuando ese río estaba lleno, no íbamos a la escuela. Pero ya cuando yo vine aquí, ya estaba poblado esto. Pero empezaban los hombres a ir a los Estados Unidos. Se empezaron a hacer casas de teja, casas de material, y buenas y civilizándose del lugar. Ya bueno, una escuela grande, ya la carretera, mejorando. ¿Usted tuvo algún familiar que se fue por tierra? Este, sí, hubieron. Pero como le digo, era peligroso por las llenas en esos ríos que hay allá, la frontera. Muchos se ahogaron, oye, muchos se ahogaron. Por tirarse como quien dice, yo me tiro, yo me paso, yo puedo nadar. Allí no había Bueno, tabla, allí no había pobrecita tabla. esa gente. Sí, sí. Y ya cuando venimos nosotros aquí, ya estaba bien diferente aquí. Los palos de coyol tenían frutos, tenían coyoles. Y para verde, lograr aprovechar un coyol, se preparaba una vara Grande. grande que alcanzara donde estaban los racimos. Y con un machete preparado se le hacía hasta que cortaba el gajo y caía abajo. Dicen que tiene espinas el palo. Sí, sí tiene. Grande. Espinero terrible, oye. Y es duro, dicen. Sí, es duro. Es duro. Así es que así fue el caso, en ese caso. Ya para ir finalizando, ya para terminar, Sí. me gustaría saber el por qué el nombre del coyolito, por qué le pusieron ese nombre y si es posible, quién sería de la idea de ponerle el coyolito. ¿Se recuerda usted más o menos? No, de eso no. No. De Ajá, eso no. porque siempre he tenido esa curiosidad de quiénes
¿Quiénes eran los que habían antes? ¿Qué Los familia? primitivos, ¿verdad? Ajá. Y ya le mencioné. Genao Chon Zelaya era uno de la familia de los Zelaya. Los rubios eran otros. Santo Rubio, Santana Rubio. Y esos pegaron hijos y se crecieron y fueron hombres y fueron habitantes de aquí, de este lugar. Y así los Flores allá, como se llamaba este hombre, señor, que era de los primitivos, que Chon Flores, yo creo que Chon Flores se llamaba. Este era Chon Zelaya. Estos vivían acá, eran los rubios. De esas familias le doy un pormenor. De los demás no, porque como yo me dedicaba solamente de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Porque para mí no había vagancia, no, ¿Y las iglesias? ¿Habían iglesias en ese entonces? sí se había. Y ahí estaba la iglesia católica, allí donde está esta iglesia. Ahí ha sido toda la vida. Ahí ha sido. Sí. La Esa iglesia, fue quizás una de las primeras, ¿verdad? sí, esas fueron de Y las ahí primeras. fueron. Se fueron agregando otros y otros. Iglesias evangélicas no había. La última preguntita, ya para Ajá. terminar. ¿Usted compró algún terrenito antes? ¿Cómo eran los colones? ¿Cuánto valía? No sé si ustedes se recuerdan, Ujú. pero ¿cuánto valía un terreno en aquel entonces? No. Me di cuenta que era barato. Era más barato todo. Un solar de 4 tareas lo vendían por 20 Colón. colones. Así era el precio. Barato, barato. Y ahora Y lo dan a ahora 5,000, 10,000. más disponible. Todo está cambiado. Así que yo comento que yo fui bueno para la escuela, para el estudio, pero mis padres fueron pobres. Cuando yo estaba haciendo tercer grado, la profesora o el profesor me consideraban inteligente. Que siquiera me decían, lo pusieran a usted a la escuela, al colegio. Ya no se pudo. Solamente dedicarlos a trabajar en la agricultura porque sabíamos que ese era el único trabajo que se mantenía uno. ¿Sí? Así era la vida. Sí, hay veces que uno se les vienen las lágrimas, pero ha sido bien impactante su vida, porque imagínense, tiene 93 años de edad. Sí, Yo los felicito, ¿verdad?, por tener gracias. esa buena vida y también agradecerle primeramente al que está arriba, que es Dios. Sí, sí, también. Sí. Para mí ha sido un placer estar aquí con usted. Supuestamente que sí, puesto que ha sentido el deseo de venir a platicar conmigo sobre eso, como creyendo que podía sacar algo, ¿verdad? Alguna experiencia. Y es aquí como hemos finalizado el capítulo número 1, episodio número 2 del Rincón Oculto, en donde no los vamos a quedar hasta acá, sino que nos vamos a hacer una pequeña pausa en donde próximamente vamos a conocer más historia acerca de todas esas experiencias que fueron historia en esta comunidad.